Bueno, muy buenos días para todos. Les saluda Camilo Vázquez, gerente de la compañía Vázquez Kennedy. Muy complacido de la asistencia de todos ustedes a este webinar sobre contratación flexible de gerentes. Muy complacidos del número muy grande de gente inscritos. Sin duda, este tema debe ser de un enorme interés para empresas, para ejecutivos, muy propio del momento que estamos viviendo en nuestro país y en el planeta entero, de un gran interés para todos. Y cuando hablamos de contratación flexible de gerentes, genera realmente un interés inmediato en distintas esferas, porque, bueno, ese tema de la contratación flexible es algo que conocemos y utilizamos en la práctica las empresas y los ejecutivos de recursos humanos. No nos es para nada ajeno. La contratación flexible, pues lo que busca en general es flexibilizar las relaciones laborales, desregularizar las normas laborales que cobijan y que protegen a los contratos de trabajo para fomentar oportunidades nuevas de trabajo en relaciones armónicas, ojalá entre empresas y trabajadores. Pero esto de la flexibilidad laboral, esto de la desregularización, pues en general lo tenemos entendido pues para la base, para la tropa o para los mandos medios y los profesionales de pronto. Y esto de la flexibilidad de la contratación laboral de gerentes, pues es algo que para la mayoría puede ser realmente novedoso. Lo es en nuestro país y estas son unas figuras que se han venido extendiendo mucho en el mundo desarrollado, se han venido propagando por el mundo entero y en Colombia, pues se estaban aproximando tanto las empresas como los ejecutivos a la exploración de estas nuevas formas de contratación que son alternas al contrato laboral, pues normal y tradicional, y que le permiten a las empresas en un momento como el que estamos viviendo hacerse al talento gerencial que necesitan sin necesariamente cargar, digamos, con todos los amarres que implica la relación laboral tradicional. De eso es que vamos a estar hablando en este momento. Yo, antes de continuar con el tema, quiero presentar a mis dos compañeros de panel que les agradezco profundamente que se hayan tomado este tiempo para compartir su conocimiento y experiencia grande alrededor de este tema del que estamos tratando. Les presento en primer lugar a Felipe Delgado. Felipe Delgado es un hombre caleño, graduado como administrador de empresas, con un MBA realizado en Argentina. Él trabajó en Avianca en unos buenos años en el área comercial y de marketing, y en el 2011 se vinculó a Michael Page en Argentina como consultor de la división de ventas. Hizo parte del inicio del negocio de Page Personnel en Argentina y en el 2012 regresó con la compañía a Colombia para ser parte del startup de Michael Page en nuestro país y hacerse cargo de la división de Sales y Marketing. En el 2014 lanzó la división de tecnología e-commerce y en el 2015 incluyó la división y healthcare dentro de su scope, quedando a cargo de 4 líneas de negocio de Executive Manager. En el 2018, Felipe fue nombrado director de la compañía en Colombia y en el 2019 asumió un nuevo desafío que fue abrir las marcas de Page Interim y Page Outsourcing para el mercado colombiano, proponiendo los modelos de negocio innovadores que amplíen el portafolio de servicios de la empresa en el país. Nadie más indicado que Felipe para hablarnos desde su propia perspectiva y del conocimiento construido por Michael Page en esta servicio que ofrecen allá y del cual ya nos contará algo a las empresas para la vinculación de gerentes bajo este tipo de modalidades de contratación. Quiero presentarles también con mucho orgullo a Jorge Morales, Jorge Enrique Morales. Jorge Enrique Morales lo conozco desde hace muchísimos años, tal vez por lo menos 35 años, que digamos que por estar enfrente de él, ratifico que tuve la fortuna de que hubiera sido mi jefe cuando yo era todavía un tipo sumamente joven en proceso de formación y él ya era en ese entonces un ejecutivo del más alto nivel. Él es
ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y la Universidad del Estado de Illinois en Estados Unidos y es magíster en administración de empresas y es consultor certificado Kepner Trego de Princeton en Estados Unidos. Él fue vicepresidente del Grupo Smarty Cartón de Colombia, fue gerente general de Al Occidente, de Credencial Mastercard, allá fue jefe mío, fue vicepresidente de Operaciones e Informática del Banco del Occidente, fue gerente general de las empresas comerciales de la organización Corona, fue gerente general de Almacenes Home Center, fue consejero de la Corporación Calidad. Como ven, pues una trayectoria gerencial sumamente grande y muy importante. Hoy día es consultor y director de Moralco Consultores, que hace consultoría en alta dirección en asuntos de estrategia, de estructura, de cultura, cambio y demás. Es profesor de cátedra en pregrado, en posgrado, en especializaciones en la Universidad de los Andes, en el externado en la Sergio Arboleda. Es consultor empresarial, es miembro del comité asesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, es miembro de varias juntas directivas del sector público y privado, es autor del libro La gerencia se aprende, prácticas para gerenciar mejor, es autor de videos como el video 6 herramientas para gerenciar mejor y todos para uno, etcétera. Es director ideológico, instructor del programa de formación de consultores de la Cámara de Comercio de Bogotá y del diplomado de prácticas para ser un mejor jefe del CESA y del INCOLDA. Con ellos dos, pues vamos a estar trabajando en esto, en este tema. Quiero contar además de Jorge Enrique Morales, que ha sido lo que se llama, de la figura que vamos a estar hablando hoy, que se llama en el mundo Interim Management. Jorge Enrique ha sido Interim Manager en los últimos 20 años de varias empresas, todas grandes e importantes, donde ha prestado ese servicio que podríamos llamar gerencia por outsourcing o gerencia por tercería, que en el mundo general se conoce como el Interim Manager. Déjenme introducir ese tema de la contratación de gerentes con flexibilidad laboral o esta figura del interim management antes de ir a lo que a todos nos interesa más, que es a preguntarles a Felipe y a Jorge por su experiencia y por sus recomendaciones sobre esto. En el mundo en general, esta figura de contratación pues se conoce como interim management, que en español pues se llamaría gerencia interina, digamos que no se llama así en español porque eso sugiere más como el nombre del gerente encargado, el que está temporalmente reemplazando transitoriamente a alguien en una función, y no es esa la idea del interim management. El interim manager es un ejecutivo muy experimentado en alguna disciplina con trayectoria gerencial que es contratado por una empresa para llevar a cabo una misión concreta o para liderar un proyecto por un tiempo determinado. Y en el momento de hoy en que las empresas están enfrentando los desafíos que están enfrentando en todo el mundo, algunas teniendo que responder a amenazas gravísimas que pueden estar comprometiendo su propia supervivencia, su propia viabilidad, algunas con la oportunidad de aprovechar pues enormes oportunidades, y excusen la redundancia, eh, en la medida en que la aceleración de los cambios se elevó exponencialmente. Más que nunca se está necesitando tener talento gerencial verdaderamente musculoso, verdaderamente experimentado y hábil, y no siempre se tienen las condiciones económicas, financieras, para poder vincular ejecutivos de esos niveles con los niveles salariales con los que hay que atraerlos. Y no siempre además es la decisión correcta vincular a un ejecutivo de tiempo completo, cuando quizás la empresa puede tener la necesidad de contar con un gerente, un ejecutivo muy experimentado para que dirija dentro de la organización un proyecto estratégico muy importante, que bien puede ser de transformación tecnológica, que bien puede ser de desarrollo de un nuevo mercado, que bien puede ser de cambio de la cultura organizacional, que bien puede ser en cualquiera de los frentes del negocio, y vincula a ese alto ejecutivo o a ese gerente, no necesariamente alto ejecutivo, porque también puede haber gerencia media perfectamente involucrada en esta figura, y lo vincula para que, con base en su experiencia sólida y su conocimiento experimentado durante un tiempo determinado, trabaje dentro de la organización con la autoridad suficiente y los recursos asignados para llevar a cabo ese cometido y obtener los resultados esperados. No es un consultor externo, porque el consultor externo recomienda qué hacer.
el gerente interino o el interim manager obtiene los resultados. Y lo que hace ese interim manager es aportar en el corto plazo habilidad y experiencia bien calificada, proveer soluciones complejas y efectivas durante un tiempo definido, planifica, recomienda e implementa y lidera toda esta gama de intervenciones de tipo estratégico, de tipo táctico que son claves y asume una responsabilidad importante por la entrega de resultados. Esto, y ya para terminar esta introducción, invitar a mis compañeros panelistas a que nos den sus valiosas opiniones. Esto porque para las empresas puede representar enormes beneficios de este tipo de contratación. Quizás el primero y más importante puede ser que hay un retorno de la inversión muy tangible y muy fácil en la contratación de este gerente porque se contrata para obtener un resultado específico y la remuneración incluso puede estar al menos en parte ligada a ese resultado. Y la velocidad de la contratación, porque digamos, nosotros sabemos que la contratación de un ejecutivo en una empresa, y eso Michael Page, Felipe, nos da pues lecciones a todos, a veces son decisiones que toman meses, ¿no? Ese proceso, en tanto que la contratación de este interim manager puede ser una cosa de cuestión de días, se vinculan ejecutivos, como ya dijimos, altamente experimentados, a veces incluso pueden estar sobrecalificados para esa tarea, que es una tarea que es temporal. Y son personas que llegan quizás a la empresa con una expectativa diferente, ya que tienen un encargo específico por un tiempo determinado, pues puede que no entren a todos aquellos juegos de poder que se dan en las altas esferas de las organizaciones, sino es alguien que está en muchas mejores condiciones para decir lo que hay que decir, para enfrentar lo que hay que enfrentar, para hacer visible lo que hay que hacer visible, de pronto sin preocuparse tanto por los callos que haya que pisar por el camino, porque es algo que le va a preocupar menos. Y hemos visto enorme interés en las empresas, hemos visto enorme interés en los ejecutivos. Si quiere explorar esas alternativas de contratación, el hecho de que tengamos más de no sé cuántas personas acá, mucho más de 100 personas en este webinar, nos muestra pues todo el interés que despierta. Quisiera entonces, después de esa introducción, invitar a Felipe y a Jorge a que nos ayuden a entender este tema y a ilustrarlo muy bien. Y me gustaría de pronto, si Felipe está de acuerdo en empezar contigo, si me permites hacerte una pregunta, pues como para iniciar con esto. Cuéntanos, grosso modo, qué es lo que Michael Page y tú en particular han entendido de cuáles son como aquellas condiciones que se dan en una empresa que se vuelven indicadoras de que es una buena idea contratar a un interim manager. Felipe, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y tienes el micrófono abierto. Adelante. Camilo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer estar al lado tuyo y al lado de Jorge. Un currículum, una cosa que hace rato no veía, algo tan completo y no sé a qué horas puede hacer tantas cosas, pero bueno, seguramente tendrá sus trucos. Y al público, a los asistentes, muchísimas gracias por venir. Es impresionante lo claro que tienes el concepto de interim management. Creo que lo acabas de resumir de una forma bastante exacta, ¿vale? De lo que es esta nueva tendencia a nivel mundial. Respecto a tu pregunta, ¿qué condiciones en una empresa se deben dar? La pandemia nos ha dejado varias lecciones. Una de ellas es qué tan flexible es mi empresa para adquirir metodologías y para darle continuidad al negocio. Yo creo que ahí es donde comienzan todos los modelos de temporalidad y outsourcing a ser protagonistas dentro de lo que es el funcionamiento de una compañía. Esto puntualmente de interim management es una tendencia que está muy desarrollada, como tú lo decías, en países que tienen
muchos más avances en términos económicos, en términos de industrias, pero que cada vez estamos viendo más cerca dentro de lo que es Colombia y el mercado. Cada vez estamos más permeados por ese tipo de tendencias. Las condiciones de una empresa, pues hoy son evidentes, ¿vale? Hoy son evidentes bajo una crisis que se ha construido desde el año pasado, donde veníamos con una relativa buena desempeño económico de las diferentes industrias, donde había un cúmulo de proyectos, un cúmulo de planes de expansión, de inversión, de consolidación, de ampliación en regiones de Colombia, y que de un momento a otro con el switch off del mundo con este tema, pues todas salieran a relucir, y es cómo yo logro continuar con el negocio, pero con estructuras que sean mucho más flexibles, con conocimientos que no tengan etapas de transición, ¿vale? Porque las etapas de transición, en algunos puntos las compañías no están dispuestas a cederlas y todo lo quieren, digamos que de manera un poco más inmediata. Y ahí entra el interim management como una de las posibles alternativas que están teniendo las diferentes compañías, ¿vale? ¿Y en qué momentos y qué condiciones? Obviamente, pues en proyectos puntuales, como tú lo comentaste, que tienen un inicio, que tienen un fin, ¿vale? Que deben tener la flexibilidad de ampliar o contraer los equipos para poder implementarlos y ejecutarlos. Pero también hay otras funciones que pueden llegar a ser importantes y otras condiciones que se deben dar en una empresa, y es, por ejemplo, las licencias de gente que se va a estudiar, o de gente que cae enferma, o de gente que tiene particulares como el embarazo, por ejemplo. Estamos acostumbrados en Colombia a que esas licencias lo que hacen es repartir las funciones entre las personas del equipo, pero no se dan cuenta que eso atañe un montón de situaciones dentro de los equipos, y obviamente pues el desempeño siempre va a verse afectado, y esa es otra de las oportunidades que se tiene en el interim management, porque nosotros pues desde la compañía hemos tenido estos casos donde hemos reemplazado un CFO por una licencia de maternidad extendida. De las compañías que tienen grandes beneficios, pues obviamente extienden un poco más de lo que la regulación comenta sobre el tema de licencias de embarazo, por ejemplo. Entonces, no se ve desprotegido la funcionalidad y no se ven desprotegidos los diferentes proyectos que se tienen. Después, obviamente, el hiring freeze es otra oportunidad que se tiene, ¿vale? Dentro de las compañías para poder mantener este tipo de figuras, y también un tema de periodos de prueba. Ahí quiero ser muy positivo en lo que nos ha pasado a nosotros en este momento. De interim management puro deberemos tener algo así como 250 ejecutivos hoy trabajando dentro de las compañías, no solamente compañías locales, sino compañías que no tienen figura jurídica y que nos contratan a nosotros para hacer esa labor de administración. Y hemos calculado que un poco más del 60% de las personas que trabajan en interim management se quedan en las compañías. O sea, normalmente los proyectos se alargan. Normalmente la persona, pues en ese tiempo tiene muchísimo más oportunidad de demostrar cuáles son las cualidades, habilidades y demás que tiene que tener un ejecutivo para mantener en la empresa. Arrancan directamente con algo que se va contablemente a un gasto por servicios o a un gasto variable, y a medida de que el negocio va tomando un poco más de fuerza, pues tenemos la oportunidad de hacer la efectivización de esos perfiles. Así que, pues por todos los lados vemos cosas bastante positivas. Felipe, una pregunta podría ser en el mundo en general se utilizan para la contratación de estos interim managers contratos no laborales, y se busca que sea contratos mucho más flexibles de prestación de servicios, etcétera. En Colombia, a través de qué contratos las empresas pueden vincular a los interim managers? Uno se encuentra un poco de todo en el mercado, ¿vale? Normalmente cuando uno habla de esta figura, habla más de una consultoría, habla más de un contrato por servicios o un freelanceo, ¿vale? Es más o menos lo que se tiene en cuenta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que por medio del contrato tú generas un compromiso por parte de la persona, ¿vale? Y de la ejecución del proyecto. Por eso, entre más formal lo tengas,
mayor compromiso y mayor adaptabilidad puedes llegar a tener del perfil para que interactúe dentro de la compañía, como tú lo decías. Estos tipos no son asesores, estos tipos son implementadores y ejecutores de diferentes proyectos, ¿vale? Entonces, entre más transparente sea y más fiel seas dentro de esa intermediación, seguramente vas a poder adquirir un mejor perfil y seguramente el desempeño de este perfil va a ser muchísimo más alineado a tu expectativa. Entonces, Y la, vía, sí. excusa si te interrumpí. ¿La empresa podría contratar directamente al interim manager o podría también contratarlo a través de Michael Page y es Michael Page quien contrata al interim manager también? Tal cual, tal cual. Nosotros, o sea, lo que se hace, entonces estaba hablando precisamente de esas dos figuras. Entonces está el freelanceo, donde pues efectivamente lo contratas por servicio y obtienes unos entregables y unos compromisos por parte de él. Pero yo creo que no vas tan allá, no vas tanto en la interacción al interior de la compañía con las diferentes áreas de manera transversal, ¿vale? Entonces, yo creo que sí tiene una limitante. ¿Qué sucede cuando utilizas un mecanismo o un vehículo de contratación que sea un poco más formal, donde protejas toda la carga social, toda la seguridad social y todos los beneficios, digamos, que podría llegar a tener un personaje de esos? Cuando proteges eso, ¿vale? El desempeño va a ser mucho mejor. ¿Cómo lo proteges? Utilizando un vehículo que sea formal y que sea designado por el ministerio para poder hacerlo. Esto se llama una empresa de servicios temporales en la mayoría de los casos. Después, hay algunas configuraciones de consultorías, ¿vale? Como las que tenemos nosotros, por ejemplo, en tecnología, donde nosotros tenemos la potestad de hacer contratos que son indefinidos con las personas y poner a disposición la gente para que trabajen proyectos dentro de la compañía con SLAs, con entregables y con compromisos, ¿vale? Pero sí hay que buscar, sobre todo en este segmento, que es un segmento sensible, que es un segmento de alto impacto dentro de las compañías, buscar cómo lograr formalizar de la mejor forma bajo la normativa que nos dispone el gobierno. Vale. Excelente, qué buena claridad que nos das, Felipe. Muchísimas gracias. Preguntémosle algo muy importante a Jorge Enrique Morales. Él ha sido, como ya lo comenté, interim manager de varias empresas, lo es en este momento, de varias empresas a la vez, porque el interim manager no perfectamente puede trabajar, digamos, no solamente por un tiempo determinado, sino también por una jornada parcial y le permitiría eso trabajar simultáneamente con varias empresas. Es el caso de Jorge. Jorge, gracias por venir de nuevo. Qué gusto tenerte. Te invito a que abras tu micrófono para que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia como interim manager, cómo fue que llegaste a esto, cómo te volviste un interim manager y cómo ha sido tu experiencia. Dale, Jorge, bienvenido, gracias y tienes el micrófono abierto. Pues querida audiencia, un placer enorme tertuliar sobre este esquema de la gerencia del interim management desde la orilla de mi propia experiencia. A Camilo, pues mil gracias por la invitación y a ustedes por la presencia. Tratando de comentar un poco las inquietudes que presenta Camilo, una pequeña frase de introducción. Mi proyecto de vida hoy, y viene desde hace unos años, es continuar aprendiendo y estudiando el oficio de gerenciar, el oficio de la gestión, que me permite servir a las empresas para que sean y avancen organizaciones, entidades económicamente exitosas y socialmente sanas. Entonces, yo ando en el tema del oficio de gerenciar, punto aparte, como proyecto de vida. Desde ahí es de donde pues, viene el tema. Yo he tratado de, he llegado a tener oficio de interim manager. Yo lo llamaba antes de conocer este tema, pues gerencia por tercería o gerencia por outsourcing. Yo no tenía, nunca llegué a esto por la ruta formal que está desarrollándose ahora, como la que describe Felipe con tanta claridad. Yo llegué como por accidente.
Punto aparte. Entendiendo eso, entonces, si a mí me preguntase, como me lo pregunta Camilo, ¿cómo han sido las formas como he llegado al tema? Han sido por 3 o 4 como distintas rutas, que hoy obviamente se formalizan un poco más con la oferta del servicio como lo presenta Felipe. En el caso mío, que es la orilla desde la que estoy hablando, 1, estoy en una junta directiva y en la junta directiva sucede una situación en la empresa y se discute y el miembro de junta, como cualquier miembro de junta, empieza a decir ideas y sugerencias y asuntos de lo que hay que hacer y al final alguien sugiere, hola Jorge, ¿por qué no nos manejas este tema? Por un tiempito y nos lo dejas andando. Entonces yo me siento incómodo. ¿Cómo así yo tener un contrato, ser miembro de junta, eso es incompatible? No, todos entendemos, Jorge, que este es un tema donde realmente creemos que tu ayuda nos puede servir. Entonces, listo, encantado, con la condición de que cuando vaya a la junta, en lo pertinente a este proyecto, yo voy a que me regañen. Ahí me quito el sombrero de junta directiva y me pongo el sombrero del señor y ahí me regañan y me someto a eso. Perfecto. Generalmente ha sido una carta convenio en que se establece lo que es el entregable y el resultado que se espera. La entidad dice, aprobada la carta convenio y empiezo a trabajar. Punto aparte. Eso ha sido una ruta. La otra ruta es, estoy de consultor, que es el oficio que desempeño desde hace más o menos unos 23, 24 años, que ya estoy operando con lo que yo llamo consultor o asesor empresarial, ayudar a las empresas en su ruta, en temas de gestión y gerencia en distintos territorios del oficio. Y estando ahí, surge el tema y surge la situación. Ahorita más tardecito puedo contarles una gotica de ejemplos de proyectos. Y hola, este tema que, ¿por qué no nos maneja esa cosa en vez de contarnos el cuentico? Y decirnos qué hay que hacer, hágalo. Me parece que es viable. Porque además, pues no te podríamos vincular como ejecutivo de la empresa, pues porque tú estás en un territorio un poquitico más avanzado ya de gerencia, pero sí, pues este proyecto podemos que nos ayudes. Perfecto, carta, convenio, y se presta el servicio, pasando de consultor a responsable de la ejecución del proyecto que se va a implementar. Ejemplito les contaré en un minuto. Ha sido la otra ruta. La otra ruta ha sido un poquito más informal. Una empresa tiene una situación y están buscando una persona. Y dicen, hola, ¿por qué no llamas a Jorge que esa vaina él ha trabajado en eso? De golpe te puede ayudar un poquito. Sí, pero es que Jorge viene de presidente de Home Center y de Corona y eso, ¿cómo lo contrato? Pues conversa con él a ver si de golpe te ayuda para ese proyecto y haces una cosa pertinente a ese proyecto. Me llama, y claro, encantado, que a mí le jalamos 3 meses y yo le ayudo a armar esa cosa hasta donde sea de mi capacidad, encantado, con mucho gusto. Pero es que, y el salario, pues que convengamos. ¿Y cuál es la tarifa? Según el valor de lo que yo voy a hacer para la empresa. No lo que vale Jorge, porque Jorge no tiene un valor. Yo valgo 0 o valgo mucho según lo que yo aporte. Entonces lo que tiene importancia es el aporte. Listo. Ah, no, Regio. Y se hace un acuerdo. Facilito y por unos centavos o unos pesos sale y hago el proyecto. Chao, Regio Jorge, millón de gracias. Otras veces estoy en la universidad dictando unas clases y, por ejemplo, un programa en que yo trato de operar que se llama Formación de Directores de Juntas Directivas. Y estoy ahí haciendo la tarea
y alguien después me llama, hola Jorge, te voy a escuchar este tema y me pareció que lo que nos dijiste en este territorio a nosotros nos ayudaría, ¿por qué no nos das una manito en ese tema? Etcétera. Que ratifica lo que dice Felipe, que hay una variedad de actividades parciales de tiempo que una persona que ha vivido unos años más en ese territorio puede servirlo y ya no como el gerente vinculado a nivel de vicepresidencia o de gerencia o de dirección, sino como el persona para el proyecto. Y así han resultado bastantes proyectos a lo largo de estos años en mi vida profesional, que ahora lo entiendo que eso se llama interim manager y lo veo totalmente viable. Lo he vivido como 10 o 12 o 13 años. He logrado servir un poco a las entidades que he funcionado y esa es la forma como yo he llegado a ser interim manager, partiendo del conocimiento que yo tenga. Y como uno tiene distintos grados de conocimiento según su trayectoria y su experiencia, entonces si yo hubiese sido una director de sistemas, seguramente me llamarían para que hiciera un proyecto asociado con tecnología, o si he sido una persona en las áreas comerciales para lo propio. El caso mío es un poco más universal porque yo he venido desarrollando en estos ya 59 años que llevo en la vida empresarial, conocimiento en los distintos territorios de la gestión gerencial empresarial. Entonces, por eso me surgen Sí, proyectos de distinta naturaleza. Punto aparte. sí. Hasta ahí. No sé si haya tiempito para comentar algunos proyectos que he hecho o lo que he aprendido ahí. Como quieras, Camilo, tú me Vale. dirás, y a Felipe. Oye, no, pues qué provocación conocer todo lo que tuvieras para contarnos. Claro que el tiempo no nos va a dar, pero vamos a generar todos los espacios futuros para que podamos entrar a conocer tanta experiencia que tienes detrás en este tema que tanto nos interesa. Yo, antes de hacerle una pregunta que le tengo a Felipe, quisiera recordarle a todos los asistentes que en el chat pueden hacer todas las preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas las que ustedes tengan cuando acabemos como esta ronda pues, de intervención de los panelistas. El equipo de Vázquez Kennedy está recogiendo todas las preguntas y agrupándolas porque con frecuencia hay varias que se refieren como a un mismo tópico, entonces de esa manera vamos a tratar de responderlas todas. Entonces, por favor, utilicen el chat de la plataforma para hacerlas. Y Felipe, una pregunta que me surgió en este momento es esta. ¿Cómo les va con los candidatos a posiciones de interim management? ¿La gente la encuentran dispuesta, disponible, comprenden el esquema, les interesa? ¿O por el contrario, es difícil conseguir gente, no quieren encargos temporales ni de tiempo parcial? ¿Cómo es la realidad del otro lado del asunto? ¿Qué nos El cuentas? candidato. Sí. Digamos que son dos vertientes importantes que vemos, la de la empresa que genere la oportunidad de poder trabajar en estos proyectos y obviamente el candidato que llena la posición. Las crisis nos evolucionan, las crisis nos dan las oportunidades para poder identificar qué estamos haciendo bien y dónde están los espacios donde pueda mejorar, donde pueda ver oportunidades. Y eso sin duda ha pasado con los diferentes candidatos. Hemos tenido una situación que ha dejado libres algunas personas con muy buenas capacidades, o la mayoría de personas con muy buenas capacidades. Y hoy están viendo posibilidades alternas a lo tradicional, ¿vale? Hoy se están Ujú. abriendo a posibilidades alternas a lo tradicional. Em, yo creo que estos espacios son súper constructivos para poder vincular estas nuevas metodologías y que la gente entienda dónde está la real oportunidad en momentos de crisis o en momentos de no crisis, porque yo creo que Jorge, como muy bien lo explicó, pues esto no fue una crisis, fue algo que se fue dando de acuerdo a un nombre que tenía él posicionado en los mercados, en los conocidos, en los espacios de interacción y ecosistemas de interacción que él tenía. Y se fue dando de manera natural. Así que o es una reacción viendo la oportunidad frente a una crisis o es una tendencia que se tiene, que uno puede llegar a identificar y que a medida de que va evolucionando el tema, pues se va consolidando como una tendencia. Eh,
yo creo que aquí hay algo muy importante y yo no sé si dentro de los asistentes puede haber alguien que nos pueda dar una mano, y es en los países de avanzada, ¿vale? En los países que tienen economías mucho más desarrollados, estos, como Europa puntualmente estoy hablando, donde tenemos operación nosotros y donde obviamente para hacer un startup de este tipo de negocios, pues uno se datea y mira a ver cómo logra conseguir las mejores prácticas y cómo logra desembarcarlas y tropicalizarlas a un mercado como este. Vemos que no hay una diferencia en términos impositivos ni de costo del empleado para este tipo de contrataciones, ¿vale? Eso es una gran desventaja que estamos viendo hoy frente al interim management. Y es que el gobierno o las políticas gubernamentales frente a estos temas lo que han puesto es a todos en el mismo rasero, ¿vale? Independientemente si el contrato es temporal, definido, obra y labor, indefinido y demás. Entonces, eso le quita un poco de atracción, porque lo que vemos, por ejemplo, en países como Francia, es que personajes que llegan a niveles como Jorge, después de haber tenido una carrera impecable, ascendente, con mucha experiencia, es que viran muy jóvenes, ¿vale? Muy jóvenes para un gerente general podría ser 45, 50 años, viran a contratos transicionales para poder disminuir su carga impositiva. Entonces esto es mucho más atractivo para las personas. Hoy en Colombia es exactamente igual si tú tienes un contrato por una transición o si tienes un contrato indefinido, o en fin, todos los contratos, los colaboradores tienen los mismos derechos en impuestos, en cargas sociales, en costo del empleado para las empresas. Entonces, ahí vemos una desventaja, ¿vale? Y creo que ahí, pues, podríamos tener una gran oportunidad para impulsar este tipo de contrataciones y que la flexibilidad sea parte de la estrategia de consecución de talento para el desarrollo de las actividades de las diferentes empresas. Es lo mismo, y no quiero ser polémico, pero es lo mismo de los trabajos por hora. Son opciones, son alternativas. Después la gente verá si lo hace o no lo hace, si le conviene o no le conviene, o si escoge entre un trabajo de esos o un trabajo como otros, ¿vale? No quiero generar polémica en eso, pero a lo que voy es que se brinden las opciones y las alternativas para dar mayor formalidad y mayor cubrimiento a las oportunidades para los diferentes trabajadores, sobre todo pues en un país donde vemos que hay unos porcentajes altísimos de informalidad y donde hay unos porcentajes de desempleo que también pues tienen muchísimas oportunidades de mejora. Okay. Y con lo que estás diciendo, se me ocurre hacerle la siguiente pregunta, porque Enrique, me late que puede que sea la última pregunta que yo le haga a los panelistas, porque hay una enorme cantidad de preguntas de los asistentes ya, que ya está el equipo ahí resumiéndolas para pasármelas. Vamos a ver, Jorge, de acuerdo con tu visión y con tu experiencia, la pregunta podría ser, a juicio tuyo, ¿cuáles son las habilidades claves que debe tener un interim manager? ¿Cuáles deben ser las habilidades y las conductas claves de un interim manager para poder decir que tuvo pleno éxito? Mira, esa pregunta me la hago todos los días para tratar de ver cómo soy menos incompetente. Y yo no tengo la verdad en ese tema, pero tengo unos aprendizajes. Y tratando de ordenar un poco las ideas sobre eso, unas características que creo que ayudan a una persona que tenga este oficio son, entre otras, una primera, capacidad para integrarse a culturas diferentes. Tiene que ser, eso queda claro. Yo creo que tiene que ser una persona que pueda adaptar conocimientos y habilidades a entornos diferentes. No puede funcionar con que yo sé hacer esto y se hace así, porque el tema es situacional. Dígame en qué situación estoy y ahí entonces uso mi experiencia financiera o mi experiencia comercial, o sea, adaptación de su conocimiento a entornos diferentes. Si no tiene eso, se puede estrellar contra el poste porque funciona con lo que él sabe que no es, aplica a esa cultura o a ese entorno. Me parece que es muy importante, y lo estoy viendo cada vez más, es una actitud para no generar dependencias de él.
O sea, esto es exitoso si no depende de mí y cuando yo me vaya tiene que seguir funcionando. Que es más fácil decirlo que hacerlo porque uno acaba haciendo las cosas a su forma de matar pulgas y lo importante es a la forma que garantice la sostenibilidad de mi proyecto una vez yo no esté. Ah, eso lleva a que uno tiene que tener conciencia de que lo que está ahí es para formar gente, entrenar gente, capacitar gente y entregar todo su conocimiento a otros, porque lo importante es que el proyecto sea exitoso cuando yo no estoy, porque yo estoy temporalmente. Y eso también es muy fácil decirlo, a ratos no es mucho, porque requiere tener metodología. Luego, por proyectos de interim management, tiene que gustarle ser metodólogo para que él entregue la cosa con metodología para que continúe. No que mi habilidad y mi experiencia y yo lo hago perfecto, eso no es. Es para que el otro lo haga bien, siendo distinto a él. Yo le doy a eso bastante importancia porque ya he vivido los proyectos exitosos y los menos exitosos, y los menos exitosos han sido donde ha habido dependencia y demás. Por último, y tal vez dos ideitas más, si el tiempo lo permite, es una capacidad para construir equipos cohesionados y perdurables, que es asociado a lo que he venido mencionando un poquitico antes. Y diría yo que como un perfil es generosidad con el pequeño conocimiento que tenga para entregarlo todo documentado, implementado y probado. Y ahí es donde él tiene que decirse, acabo cuando yo sé que si me voy, este proyecto continúa. En los proyectos que yo he trabajado, he tenido una gama de proyectos asociados con implementación de una cultura, montaje de una tienda virtual, generación de una operación hacia la gerencia, hacia la excelencia operacional, manejando procesos. En fin, hay un listado largo, porque ahorita el tiempo no nos da para contarlo, de proyectos, pero en todo lo que estoy mencionando, yo lo diría, más dos o tres que no tengo en la cabeza, pero que están en el manual, en el catálogo de Vázquez Kennedy. Hay otras habilidades que son totalmente válidas y estoy complementando esas con lo que ha sido mi experiencia y quizá resumiría todo, Buenísimo. metodología para transmitir conocimiento y para garantizar sostenibilidad del proyecto independiente de su presencia en el proyecto. Buenísimo, buenísimo, me queda clarísimo por qué razón, porque eso es lo que asegura que cuando termine el encargo del gerente, la empresa avanzó y sigue funcionando y no que se cayó lo que hizo el ejecutivo. Y me muero de las ganas de hacerles muchas preguntas y de ojalá escuchar todo el tiempo posible lo que ustedes tienen para decirnos. Voy a pasar a darle curso a las preguntas que están haciendo los asistentes. Si ustedes están de acuerdo, voy a tratar de atinar dirigiéndoselas a al panelista apropiado. Hay una, y muchas gracias Jorge por toda tu intervención y bueno, ustedes dos por sus excelentes presentaciones. Felipe, preguntan en qué áreas de las empresas se están contratando más a los interim managers. Hay, a ver, hay varios frentes industriales que están requiriendo este tipo de personajes. Las áreas, más que la industria, yo creo que cualquier industria es susceptible. Obviamente, pues hoy tenemos booming sobre algunas que están siendo las protagonistas del desarrollo de la economía como tal, como la industria de tecnología, como la industria del supply chain, por ejemplo. Hay varias que están ahí, digamos, y que son hoy como los protagonistas, pero en general, ¿vale? Las funciones que más están llevando son las áreas financieras, las áreas de tecnología, ¿vale? Áreas como Ujú, tal. ujú, ujú. Las áreas de ventas, sin duda. Hay un área que es muy transversal y que hace proyectos, ¿vale? Y viabilidad de proyectos y quiero resaltar lo que dijo Jorge y es, pues bajo metodologías de proyectos es como se debe llevar este tipo de encargos transicionales,
porque sí debe haber un inicio, sí debe haber un medio, sí debe haber un fin, pero sobre todo tiene que haber continuidad de lo que se hizo, ¿vale? Continuidad de lo que se hizo. Entonces yo veo foco, digamos, en eso. Si yo estuviera hoy, ¿vale? Como candidato a este tipo de proyectos, ¿vale? Transicionales, me documentaría muy bien o me capacitaría muy bien en proyectos, en metodologías de proyectos, en metodologías ágiles para generación de proyectos, en interacción transversal dentro de la compañía. Independientemente si soy comercial, marketing, financiero, supply chain, independientemente de eso, si uno quiere aplicar un cargo de esos, y lo dijo claramente Jorge, pues tiene que tener una metodología. Y eso es valiosísimo en el momento de hacer una selección de un perfil de estos. Buenísimo, excelente, mil gracias, Felipe. Aquí encontré una pregunta muy interesante que hace que quizás sea apropiada para Jorge. ¿Cómo asume el equipo de subordinados esta figura del interim management, puesto que ellos entienden que es un cargo temporal para un proyecto específico, que puede darse cierta resistencia por percibir que finalmente el jefe no es parte del equipo ni parte de la cultura de la organización? ¿Cómo asume el equipo de subordinados a este gerente? Pues la experiencia mía, a Dios gracias, ha sido más bien positiva, sin decir que hay perfección. Ahí sí depende un poco del esquema de valor y del esquema de principios de la persona que lidera el proyecto. A mí me gustan algunas cosas que suenan románticas, pero que me han funcionado muy bien. Querámonos, ayudémonos, perdonémonos como esquema de trabajo. Porque si nos queremos en el grupo y nos ayudamos y nos perdonamos, nos va a ir mejor. En ese momento se rompe la situación de una situación, digamos, impersonal a una relación de trabajo centrada en el ser humano, dentro de las nociones de la gerencia humanista, que es lo que me ha inspirado a mí, pues, en el proceso de desarrollo de conducción de organizaciones socialmente sanas. Eso ayuda mucho. También me parece muy importante entender que aquí lo que estamos es construyendo un equipo de gerencia colegiada, no un equipo de jefe colaboradores. Y cuando se conforman los grupos o equipos de trabajo, llamado equipo, aquel grupo donde hay espíritu de equipo, entonces ya no es Jorge el jefe, sino Jorge un integrante del equipo. Y cuando el equipo saca el proyecto, no lo sacó Jorge, lo sacó el equipo. Luego la relación de subordinación jefe, colaboradores, se convierte en una relación de trabajo donde uno lidera unas cosas y el otro lidera otras. Y ahí sí se requiere tener un poquitico, pues prepotente, veteranía en liderar, gestionar grupos de trabajo para lograr el éxito colegiado y no el éxito del jefe con los subalternos. Porque además, en este caso de la gerencia transicional, el jefe trabaja para la gente y no al revés. Y es uno el que se hace matar para que ellos tengan éxito, con el fin de que cuando uno no esté, ya ellos sean exitosos. No el jefe, la dirección para que la gente trabaje para uno. Y ese esquema de gerencia a la inversa, como logística a la inversa, a mí me ha funcionado muchísimo, por cuanto la forma de un proyecto temporal es que no sea el señor, sino que sea el equipo, y el señor lo que ayudó fue a que el equipo lo lograse. Eso me ha permitido funcionar en muchos tipos de proyectos distintos, en distintas empresas, y la dimensión humana de la relación me lo facilita, porque no es la técnica ni la tecnología, sino el esquema de trabajo de seres humanos en acción. Ok. Jorge, y esta pregunta que hacen podría ser también para Felipe. ¿Qué opinas, Jorge? Hay unas personas ex Alpina. Me escribe uno de ellos acá, estoy seguro que está en Outplacement con nosotros, y la gente de Alpina que recibimos siempre de unas condiciones extraordinarias de formación y experiencia. Y él me dice, somos unos ex Alpina con excelente formación académica y experiencia probada en logros, y están diseñando una propuesta metodológica para apoyar a las pymes para que puedan reinventarse en temas como transformación digital, como mercadeo, comercial,
costos variables y muy accesibles. Una metodología para ayudar a reinventarse a las pymes en estos temas. Y la pregunta es si tú consideras que cabe allí la concepción de un modelo de interim management. ¿Cómo te suena? Ah, sí, pero como anillo al dedo, porque es ¿Cierto? que realmente las pymes tienen más restricción por su dimensión para la contratación de, digamos, de la experiencia eh, gerencial de nómina, digamos, de nivel más, de jerarquía más alta como en Alpina. Ahí es donde realmente está el mercado muy importante, pero entendamos que las pymes van desde empresas grandes que se llaman pymes hasta la microempresa, ¿no? Entonces, en ese territorio yo veo que lo que están haciendo, operando hacer estos colegas, tiene todo el espacio y el país lo necesita dramáticamente porque en Colombia toda la consultoría no es muy accesible a muchas empresas y la ejecución de la tarea es lo que la pyme necesita. Entonces, es donde está precisamente el interim manager perfectamente concebido para ayudarle a una pyme a sacar adelante la cosa, la pyme queda organizada, sigue para adelante el tema y el ejecutivo de una experiencia alta como un ejecutivo de Alpina con este conocimiento continúa su viaje sirviendo a otras pymes y yo sí lo veo ahí como anillo al dedo. Muy bien. Felipe, eh, preguntan si la figura del interim management es solo, entiendo que es la pregunta desde el ejecutivo como persona natural, o es una figura que se puede hacer entre personas jurídicas y cuáles son las implicaciones de eso. ¿Cómo lo ves? No te entendí muy bien. Entre personas jurídicas, ¿me dices como un internship entre empresas? Eh, como yo lo entiendo también, la pregunta es, ¿la figura del interim management es solo por persona natural o se puede hacer con persona jurídica o ambas? ¿Y cuáles son las implicaciones? Yo lo que entiendo Ok, de eso es como la inquietud que nos plantean muy frecuentemente tanto ejecutivos como empresas, que es cómo es ese vínculo finalmente, porque claro. quisiéramos que no fuera un vínculo laboral con un contrato de empleo. Quisiéramos que fuera un vínculo de otra manera, pero que estuviera blindado de riesgos de convertirse en contrato laboral. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Creo que es por ahí Ok, la pregunta, Felipe. sí, dale, perfecto. Sí, ahí es diferente. El interim management se hace con personas, ¿vale? Bajo una figura contractual que ojalá esté protegida y esté garantizando los derechos laborales de la persona y esto desemboca obviamente en motivación, en compromiso, en milla extra y en ejecución al final. Si hablamos de una compañía que hace consultoría, es diferente en algún punto, en términos de ejecución, pueden ser similares, ¿vale? Porque yo también como una consultora no solamente me puedo dedicar al advice, sino también puedo hacer la ejecución, digamos, del proyecto y puedo casi que tener las mismas funciones de una persona contratada en una misión. Pero pues el interim management es puntualmente entre personas, persona y colaborador y empresa, perdón. ¿Y qué riesgos? Porque yo creo que ahí en algún punto las empresas que están ahí ven de pronto que si hay algún viso de riesgo. Para mí hay tres riesgos básicos, ¿vale? Que se dan por la contratación no directa de la persona. Primero, la información, riesgo de manejo de información, ¿vale? Independientemente de que nosotros podamos hacer non-disclosure agreement con las personas o lo que sea que yo pueda contractualmente contener, creo que puede llegar a haber un riesgo en la información. La empresa tomará la decisión si lo toma o no lo toma. Segundo, puede haber un riesgo de rotación, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo entro como un interim manager a una compañía, estoy susceptible a que una gran compañía me contrate de manera indefinida y puede ser un proyecto que tenga mayor atracción, ¿vale? Sobre todo cuando una empresa empieza como interim manager, ¿vale? El caso de Jorge, pues ya con la historia que se tiene y con seguramente el pool de clientes, seguramente para Jorge no va a ser tan atractivo, pero para un personaje que acaba de salir de una compañía, como los casos que nos acabas de comentar de esa gran empresa,
pues si mañana llega una compañía similar o de mayor envergadura y te ofrece un proyecto indefinido, más permanente, pues seguramente ahí vas a tener ese riesgo de rotación. Y después lo que tú decías de adaptabilidad, que Jorge lo describió muy bien, en el tipo de perfil que tienes que optar por un interim manager, y es que sea una persona muy adaptable. Entonces puede ser que la adaptabilidad, sobre todo en pymes, que pymes, la configuración de una pyme regularmente es que es una empresa familiar, que es una empresa de socios, que es una empresa un poco menos corporativa de manera general, y es normal. Pues puede ser que esa adaptabilidad al management, al tipo de cultura, al ADN, a las formas de los procesos, pues no se dé de manera tan fluida. Jorge, creo que quería Sí, Jorge. complementar. Sí, quería ratificar lo que dice Felipe en el caso de la experiencia mía. Yo tengo una empresa de consultoría que se llama Moralco, que es monoconsultor. Pero no es mono persona porque la gerencia es mi señora, ¿no? Entonces, yo sí tengo que a quien reportarle cuentas, que es mi señora, que es la que me manda a hacer el oficio. Ella maneja la empresa. Me ha sucedido que en algún caso, un proyecto que es que necesitamos mejorar la efectividad operacional de esta unidad, que es que tiene una cantidad de procesos logísticos y una cantidad de asuntos. Pues camine y usted puede ayudar, sí, yo le ayudo, camine, permítame, yo incorporo 2 analistas que tengo muy pilos, freelances, para que hagamos rapidísimo una rediseño de procesos, los implementamos y luego te quedas con todo eso y entonces Moralco factura. No Jorge Morales. Y Manufactura Moralco, y Moralco le coloca, como decía Felipe, la empresa puede hacerlo, 2 analistas, va Jorge, dirige el tema, se pone una persona de la empresa y se hizo el proyecto rapidísimo, se encontraron donde hay oportunidades de mejoramiento de procesos, los analistas documentan los procesos y pam, pam, se hizo el proyecto con la empresa Moralco, que es con Jorge y 2 analistas, y se facturó por Moralco. Entonces yo a veces facturo por Moralco o facturo por Jorge Morales, según el convenio que se haga, y como lo decía Felipe, es totalmente válido. No es lo común, pero se da, y en mi caso se ha dado bastantes veces, porque tengo a veces consultores ahí competentes o gente, analistas y demás, con quienes hago la tarea un poquito rápido. Ok, muy bien. Y tengo un problema y es que el tema ha generado un interés enorme. La gente ha hecho una enorme cantidad de preguntas. A mí me da mucha pena Digamos. que... Hasta que... No vamos a No, poderle problema. responder todas las preguntas a todo el mundo porque son un montón. Estamos haciendo, de verdad, han hecho un esfuerzo grande ahí para resumirlas y sintetizarlas. Y creo que va a justificarse y ojalá mis colegas, estimados panelistas, aceptaran nuevamente una invitación para hacer una siguiente sesión de este tema, porque la verdad nosotros hacemos webinars permanentemente sobre distintos temas y yo voy a decir con toda sinceridad, hacía rato yo no veía tanto interés de la audiencia por conocer un montón de cosas teóricas y prácticas de esto. Y Felipe, cuéntanos si una persona quiere postularse con Michael Page para ser un candidato a esto, ¿qué hace? Perfecto, Camilo. Iba a abrir el espacio también. Yo con muchísimo gusto estoy disponible para que lo volvamos a hacer y hagamos simplemente un Q&A de todo, ¿vale? Que ellos se puedan desplegar y nosotros brevemente poder darles más información, porque a nosotros nos interesa también muchísimo que esto dentro de las empresas y entre los candidatos comience a generarse como un ruido y comience a generarse una prueba, error, sí, testimonios de cómo les fue, como Jorge gentilmente nos ha proveído. ¿Qué puede hacer una persona? Nosotros tenemos nuestra página web donde está www.michaelpage.com.co, donde ahí están todos los jobs, no solamente los permanentes, sino también los de transición y outsourcing, ¿vale? Ahí puede aplicar. Yo estoy en LinkedIn, obviamente, por la industria en que trabajo y además porque creo que es una red que nos ha nutrido muchísimo en muchos aspectos. Por ahí también me pueden contactar, no con postulaciones, pero sí con preguntas puntuales que quieran hacer.
¿vale? Estoy súper disponible. Y después todo el equipo. Yo pongo a disposición todo nuestro equipo que está pendiente de sus llamadas y de sus contactos para poder responder inquietudes y poder aplicar. Como todo en selección, pues nosotros somos proponentes, pero al final pues el cliente es el que toma Claro. la decisión de acuerdo a sus criterios, paradigmas y demás variables que le quiera incluir al proceso. Pero nosotros Vale. tratamos al máximo pues de ajustarlo y llevarle lo más alineado posible. Vale, excelente. Mil gracias, Felipe. Déjenme contarles también en un minuto lo siguiente. Como Vázquez Kennedy somos una compañía que trabaja apoyando la transición de carrera, principalmente de ejecutivos y de gerentes. Estamos fortaleciendo y estimulando cada vez más la adopción de formas de trabajo independiente. Nos parece que en el mundo moderno seguir esperando toda la vida encontrar el empleo de tiempo completo con todas las garantías laborales es como quedarse esperando algo que en realidad está cambiando. Y queremos estimular cada vez más que la gente pueda como vencer el miedo. Finalmente es un asunto de miedo, de probarse a trabajar generando su propio trabajo y siendo el interim management una de esas figuras. Entonces también me permito aprovechar el momento y la circunstancia como para invitar a los que estén acá y que no hayan utilizado los servicios nuestros para que usen los programas nuestros que a propósito de interim management, una de las cosas que hacemos es ayudarlos a conocerse y evaluarse frente a todas esas características que mencionó Jorge respecto al perfil del interim manager, a conocer muy bien cómo aprestarse para ser un buen candidato para eso y cómo presentarse y cómo venderse bien y cómo organizar su estrategia de comunicación con el mercado. Nosotros presentamos a los candidatos, tenemos un programa de promoción del talento, lo llamamos, donde promovemos a la gente que son candidatos a empleos y candidatos a interim managers y candidatos a miembros de juntas directivas y candidatos a consultoría profesional. Son como de esas áreas donde promovemos talento. Una de esas áreas es interim management. Y si una empresa nos llama y nos pide candidatos y lo tenemos, lo entregamos sin ningún costo para la empresa, pero digamos ya salimos del asunto, la empresa decide y la contratación la resuelve. Quizás una buena idea para la empresa sería que llamara a Michael Page y nosotros le entregamos a Michael Page ese candidato que está en el programa nuestro y la empresa con Michael Page va a poder tener resuelto todos los asuntos relacionados con la contratación y con pago, con toda la administración de ese vínculo. Y esta es como la relación entre Michael Page y los headhunters que manejan esta figura de interim management y nosotros. Nosotros aspiramos a ser siempre unos buenos proveedores de talento gerencial para Michael Page y para otros. Y Jorge, te doy el chance de dar alguna última idea para el cierre de este webinar y que sea lo último antes de despedirnos. Pues no, primero pues a la audiencia, millón de gracias por permitirnos tertuliar sobre estos temas que están emergiendo y que creo que son útiles, y la oportunidad pues de contarles experiencias desde la orilla mía, que es una orilla totalmente unipersonal, pero pues que ha sido en el territorio sin proponérmelo formalmente como tal. Y segundo, sí creo que el servicio a las empresas que pueden hacer tanto Michael Page como Vázquez Kennedy para proveer personas que les ayuden a las empresas en sus circunstancias puntuales es un servicio que tiene una misión noble y digna y que justifica. Yo creo que muchísimas empresas se beneficiarán del tema y muchísimas personas se beneficiarán de poder desplegar sus experiencias previas ayudando a otras empresas, y así se construye país. Me ha parecido lo máximo el desarrollo de la iniciativa que están haciendo tanto Vázquez Kennedy como el grupo de Michael Page con Felipe, lo máximo. Siento que nace un esquema de romper un cuello de botella, que era cómo conseguimos gente con experiencia para los proyectos que necesito, sin tener que vincular a un ejecutivo, pues que no puedo vincular. Eso me parece lo máximo. Sí, vale. Mil gracias. Creo que el acuerdo que hay entre todos los todavía 100 asistentes que tenemos es que nos quedó faltando tiempo para esto. Vamos a tener que repetirlo. Qué rico hacerlo, qué tema tan interesante.
Felipe, mil y mil gracias. Es un gusto haberte tenido acá. Es un gusto habernos presentado Vázquez Kennedy conjuntamente contigo como representante de esta organización tan importante, Michael Page. Jorge Enrique, es un gusto y es un honor para nosotros y para la audiencia haber contado con tu intervención realmente llena de experiencia, pero sobre todo de la sabiduría que has construido a lo largo de toda tu vida. Mil gracias, señor. Espero poder contar contigo para beneficio de nuevas audiencias en el futuro, en nuevas oportunidades. A la audiencia, mil y mil gracias por su asistencia. Veremos cómo continuamos con esto, ampliamos y profundizamos el tema. Creo que los panelistas que invitamos pues estuvieron sobrados de lote. Mil y mil gracias nuevamente. Y pues bueno, hasta la próxima. Otra vez será un feliz día para todos. Bueno. Muchas gracias, Camilo, Jorge y televidentes. Felipe, Camilo y toda la barra, toda la audiencia. Un abrazo a todo el mundo. Un abrazo fuerte. Un abrazo Muchas virtual. gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos. Feliz día, feliz tarde, feliz día, feliz continuación de semana y estaremos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.